tenemos una reflexión para aprender, para crecer, para conocer un poco más al Señor. Y hoy yo le puse de título Encuentro con Dios. Y quiero hablarles de Jacob. Creo que todos conocemos a Jacob. Era el nieto de Abraham, era el hijo de Isaac. Y a través de Abraham venía un pacto hecho con Dios, ¿no? Dios con Abraham y para todas las generaciones. Y Jacob ya cuando nace, ya nace con un propósito. Y no faltó en la vida de Jacob la lucha. Yo busqué en el diccionario qué significaba la palabra lucha. Y significa oposición, muchas gracias, rivalidad, hostilidad. El que gana se impone sobre el otro. Esto dice el diccionario de la Real Academia. Y Jacob tuvo que luchar por su bendición. Él tuvo que luchar por su bendición. Vamos a ir viendo ahora cómo él fue, cómo fue su vida, ¿no? ¿Qué significa vencer? Yo les quiero dejar estas preguntas para que ustedes vayan pensando y después puedan ir contestándoselas a ustedes mismos. ¿Qué significa vencer? ¿Qué perseguía Jacob con la lucha, con todo lo que a él le tocó vivir? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Dos preguntas. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? A través de toda esta reflexión vamos a ir viendo esto. Y bueno, todos sabemos cómo nació Jacob, que era hermano mellizo de Esaú, que ya en el vientre de su madre estaban los dos peleando y combatiendo. Ya ahí había lucha, antes de nacer ya había lucha. Y cuando su madre Rebeca le fue a preguntar a Dios qué pasaba, por qué tenía esta revolución en su panza, Dios le dijo: 2 naciones hay en tu vientre, el mayor servirá al menor. Y Jacob nació agarrado del talón de su hermano. Y el nombre Jacob significa suplantador. Y ya a partir de que nacieron, ya como que se fueron acomodando a esa palabra de Dios. Pero no que permitieron que Dios obrara, sino que ellos iban haciendo lo que pensaban que tenían que hacer. O sea, no dejando que Dios obrara. Su madre Rebeca lo prefería a Jacob, su padre Isaac lo prefería a Esaú. O sea, ya de entrada, esa palabra como ese propósito que traían, es como que ya los marcó, pero los marcó no para que Dios obrara del principio, sino para, en base a lo que ellos sabían del propósito y de la promesa, hacer ellos su vida, ¿no? Entonces, cuando Jacob lo toma el lugar de Esaú y el padre le da la bendición y Esaú se entera y ya lo quiere matar, él tiene que huir. Y huye a la tierra que era de su madre, donde había nacido su madre. Y allí se encuentra con su tío Labán,
Y su tío Labán no era un hombre muy bueno, digamos, era engañador, era un hombre engañador, era un hombre que bueno, pasó 21 años Jacob allí, y pasó 21 años que fue una lucha tremenda vivir ahí, ¿no? Fue muy, muy difícil. Si bien Dios le proveyó todo lo que él necesitaba, y él tenía su ganado y tenía sus bienes, pero Labán y sus hijos eran gente muy difícil. También Jacob, porque uno engañaba y el otro lo engañaba, o sea, no eran ninguno de los dos muy... Pero fíjense cómo es la vida. Y cómo yo me enfoco en mi vida. ¿Cómo quiero vivir yo mi vida? Cuando yo conozco, hablo de cuando yo llego al Señor. Y muchas veces pienso, o mucha gente piensa, quiero vivir tranquilo. Quiero tener un buen pasar, quiero tener mi casa, quiero tener mi familia, y hasta ahí llego. Porque eso es sinónimo para nosotros de vivir tranquilos, ¿no? De tener una vida tranquila. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros somos hijos de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un propósito de Dios? Cuando nosotros tenemos una palabra soltada sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo vamos a encaminar nuestra vida? ¿No? Y Jacob sabía que él tenía que volver a Canaán, a su tierra, pero sabía que tenía dos problemas. Un problema era encontrarse con su hermano Esaú, que aunque habían pasado 21 años, todavía lo quería matar. O por lo menos eso pensaba él. Y después tenía que resolver su problema con Dios. Porque él, en realidad, hasta ahí, él no había tenido un encuentro con Dios. Él, una persona que nació en el ambiente cristiano, podríamos decir así. Pero él nunca había tenido un encuentro con Dios. Él vivió su vida como él creyó que tenía que vivirla. Pero no conocía a Dios. Entonces, Jacob tenía que entrar a la tierra. Él sabía que tenía que volver, porque Dios también lo estaba llamando. Pero se encontró en un apretón, digamos así, que su suegro lo estaba persiguiendo, los hijos de su suegro lo estaban persiguiendo. Ya no se daba cuenta que ya no tenía más lugar en ese lugar, que ya no, él no podía seguir ahí. Él sabía que tenía que hacer algo, pero para hacer ese algo había que tomar decisiones, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida nosotros dejamos que las cosas pasen. Sabemos que tenemos asuntos por resolver en nuestra vida, pero los dejamos pasar. Seguimos poniéndole pañitos fríos a las cosas y seguimos adelante, pensando que vamos a poder continuar como veníamos. Pero llega un punto que no se puede. Y esto le pasó a Jacob. Él necesitaba un cambio. Él necesitaba ser transformado, porque él tenía un miedo muy grande, que era enfrentar a su hermano. Él se había enterado que su hermano venía con 400 hombres
a recibirlo, a buscarlo. ¿Y qué podía pensar él? Que venía a matarlo. ¿Cómo él se iba a defender si él solo tenía sus mujeres, sus hijos, su ganado y nada más? ¿Cómo se iba a defender él? Entonces él entró en una crisis de miedo, ¿no? Crisis de soledad podemos llamar, porque él se sentía que estaba solo en esto, porque ¿quién lo iba a defender? Entonces, a Jacob le faltaba un encuentro con Dios. A él le faltaba eso. Él lo había dejado pasar mucho tiempo, pero ahora era el momento que él tenía que encontrarse con Dios. Y deja pasar a su familia con los animales que crucen, y él se va a un lugar solo. Y vamos a buscar en Génesis 32, 22 al 32. Y allí vamos a ver el encuentro que él tuvo con Dios. Él, en cierta manera, él sabía que tenía que luchar por el destino divino suyo. Y acá estaba la clave. En Génesis 32 vamos a leer del 22 en adelante. Dice, el título de Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Qué pasó acá? Jacob se encontró cara a cara con Dios. Cuando la Biblia me habla del ángel de Jehová, me está hablando de Jesucristo. En todo el Antiguo Testamento, Jesucristo figuraba o estaba como el ángel de Jehová. Siempre estaba, siempre estuvo, pero en el Antiguo Testamento era el ángel de Jehová. Por eso cuando ustedes lean, van a saber que allí estaba Jesús. Y acá Jacob luchó con Jesús. Ahora, Jacob se aferró a esto, porque él sabía que, ¿vieron cuando muchas veces nos sentimos que decimos entre la espada y la pared? Que estamos entre la espada y la pared, que no podemos avanzar para ningún lado. Bueno, allí estaba Jacob. Él ya había vivido mucho y había vivido mal. Él sabía que algo debía cambiar en su vida.
Entonces, ese era el momento justo para que él pudiera cambiar. Y allí tuvo el encuentro con Dios. Él estaba luchando por su destino, estaba luchando por su propósito, estaba luchando por la promesa que había recibido aún antes de nacer. La batalla, dice, duró hasta el amanecer. Pero él, Jacob, tenía una determinación en su corazón. No te voy a dejar si no me bendices. Yo sé que he pasado hasta aquí, he llegado y he hecho cosas que no estaban bien. No he vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ahora yo no te voy a dejar si vos no me bendecís. Estaba dispuesto a que sea otro tiempo, a hacer el cambio, a ser transformado. Y cuando después Jacob, fíjense que dice acá, tengo anotadito, Dios con una mano lucha con nosotros, pero con la otra nos ayuda. Con una mano lucha con nosotros, pero con la otra mano nos ayuda. Nos ayuda. ¿Entienden cómo es Dios? Todos los que una vez llegamos a Cristo, necesitamos este tipo de encuentros. Necesitamos encontrarnos con Dios. Porque es un antes y un después. Es un antes y un después. Y a Jacob le llevó toda la noche. Le llevó toda la noche. Y un poco la oscuridad que era de la noche, él recibe la bendición al amanecer. O sea, sale de la oscuridad y entra a la luz. Se produce un cambio. Y Dios, por eso digo, ¿cómo quiero vivir yo mi vida? Porque a veces tengo un concepto de lo que es vivir con Dios, que está errado. Porque creo que vivir con Dios tiene que ser todo de 10. Me tiene que salir todo bien. Cuando a veces me encuentro en esas crisis y digo, ¿cómo puede ser que me pase esto si yo soy hijo de Dios? O soy hija de Dios. Pero porque es el error, es el pensamiento equivocado que tenemos nosotros en cuanto a cómo vivir con Dios. Jacob había vivido toda su vida hasta que vuelve a Canaán a su manera. Él sabía de Dios, él había escuchado de Dios, él se había criado con la palabra de Dios, pero no había tocado el corazón. Entonces, cuando llegó a un punto donde vio que ya no daba más, ¿y cuántas veces a nosotros nos tocan esos puntos en la vida? Cuando llegamos a un punto en nuestra vida que hasta acá he llegado, ya no puedo seguir más. Por lo menos no puedo seguir de esta manera. Yo tengo que cambiar porque necesito algo diferente. Y lo único diferente que podemos obtener es encontrarnos con Dios. Otra salida no tenemos, ¿no? Toda la vida de Jacob se hizo cuesta arriba. Toda su vida. Ahora, él debía abandonar todo lo que él creía que era seguro para él. ¿Y cuántas veces Dios nos pone en esas situaciones?
todo lo que yo creo que es seguro para mí desaparece de mi vida. Y me quedo como un pajarito que está ahí, que recién nació. ¿Miren los pajaritos cuando recién nacen que todavía no saben volar? Y a veces la madre los suelta para que vuelen y por ahí ve que no pueden y la madre se pone abajo otra vez para sostenerlo hasta que ve que el pajarito se larga y puede volar. O un ave. Nos sentimos en el aire. Nos sentimos en el aire. Esa, muchas veces, no entendemos lo que es la fe invisible. No entendemos, porque estamos acostumbrados a ver y queremos ver. Pero muchas veces Dios tiene que obrar de esta manera en nuestras vidas. Nos saca todo lo que es nuestra seguridad. Porque esa seguridad no permite que nosotros dependamos de Él. Jacob tenía que enfrentar el miedo de ser perseguido por su suegro, porque lo persiguió, hasta que Dios le puso un freno y le dijo, basta, no lo vas a tocar. Pero tuvo que enfrentar ese miedo. Y enfrentar el miedo de que venía su hermano, con 400 hombres. Entonces, vemos a un Jacob que se enfrenta con Dios y da el paso justo. Yo no te voy a dejar si vos no me bendecís, porque así no puedo seguir. ¿Le has dicho esto alguna vez al Señor? ¿Te has encontrado en estos límites de la vida que no sabés cómo seguir? El trato del Señor con cada uno de nosotros es diferente, no es igual, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces es diferente el trato. Ahora, Dios va a tratar con nosotros en el lugar o desde el lugar que nosotros creemos que estamos estables, que hay estabilidad, ¿no? Entonces, Jacob toda la vida había dependido de su astucia. Era un engañador y tenía astucia. Y toda su vida hasta ahí, él había actuado con astucia. A partir de ese momento, desapareció la astucia. Entonces, cuando Dios lo toca, lo golpea en un lugar justo. Aquí lo golpea en la cadera, en el muslo, y ya no podía escapar. Ya no podía salir corriendo. ¿Entienden? Entonces, ahora necesitaba a Dios hasta para caminar, porque a partir de ese momento caminó rengueando toda su vida. Toda su vida. Entonces, dependía de la misericordia de Dios. Ahora, lo llevamos a nuestra vida. ¿Qué preferís? ¿Una vida tranquila? ¿Una vida sin sobresaltos? ¿O ser fortalecido en la fe y luchando y sufriendo en el camino? Hay que prepararse para saber lo que uno quiere. Os le dije hoy, ¿qué querés o qué necesitas? ¿No? Fíjense, vamos a ir a Hechos 14:22. Y allí Pablo, el apóstol Pablo, está hablando, estaban en los viajes misioneros. Y dice, Pablo estaba confirmando los ánimos de los discípulos, porque era muy difícil, habían sido apedreados. Ellos habían ido a llevar la palabra, pero habían sido apedreados.
Entonces Pablo dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué me dicen? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si mi objetivo es suprimir el sufrimiento a toda costa, entonces nos equivocamos de fe. Nos equivocamos de camino. No es este el camino. ¿Entienden? Si vos pensás que a toda costa querés suprimir el sufrimiento o querés suprimir luchas y pruebas y dificultades, te equivocaste de fe. Estás en el camino incorrecto. Hay un ejemplo de coleccionistas, ¿vieron? Coleccionistas que coleccionan distintas cosas. Y hay un tipo de coleccionistas que guardan en cajitas o en lugares bien lindos, guardan sus colecciones, ¿no? Y otros coleccionistas que las exponen. El que expone sus colecciones se expone a que eso se puede rayar, se puede ensuciar, alguien lo toca o se puede romper. Entonces, este sería un ejemplo de qué querés para tu vida. Estar guardado en una cajita, vivir tranquilo, tener un buen pasar o tener un buen trabajo o lograr llegar a un punto que logro una estabilidad. O elijo el otro camino que estoy expuesto. Estoy expuesto. Entonces, esto es, cada uno debe tomar decisiones. Cada uno debe reflexionar, cada uno debe pensar qué es lo que quiero para mi vida. ¿Cómo quiero vivir mi vida acá en la tierra? ¿Quiero vivir en el reino? ¿O quiero vivir logrando una cierta comodidad y hasta acá llego? Es mejor ser bendecidos, aunque con dificultades, con sacrificios, con sufrimientos, que tener una paz que nos deja dormidos, que estamos dormidos, que vivimos, pero ¿para qué vivimos? Cuando yo cumplo un propósito, cuando yo entiendo cuál es mi propósito y empiezo a caminar en mi propósito, por supuesto que voy a tener una vida que va a tener dificultades. Pero yo sé que va a estar Dios ahí, que Dios me va a guiar, y por supuesto que no voy a esperar que todo sea color de rosa, porque no es así. Pero son tiempos en nuestras vidas que nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer, cómo queremos vivir, cómo queremos enfrentar nuestra vida, cómo queremos que viva nuestra familia, qué legado, como hablamos el otro día, queremos dejar. Entonces, cuando estamos en el camino y quiero seguir el propósito, hay cosas que voy a tener que dejar. Hay pecados que voy a tener que dejar. Amigos que voy a tener que dejar.
trabajos que quizás voy a tener que dejar, porque no me llevan a un lugar o que son incompatibles con mi fe. Entonces, el trato del Señor en mi vida implica dolor. Implica dolor. Pero ese dolor no me va a destruir. Ese dolor me va a sanar y me va a restaurar. Fíjense qué diferente que es. Cuando el enemigo viene directo a destruirme. Y las cosas que me tocan vivir son para destruirme, pero con Dios no. Si bien voy a tener dolor, pero ese dolor me va a sanar y me va a restaurar. El Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Porque como humanos, nosotros siempre buscamos los puntos oscuros, o buscamos esconder, o buscamos tapar. Muchas veces no queremos mostrar exactamente cómo somos. Muchas veces la religiosidad hace que no podamos mostrarnos tal cual somos. Porque si llorás, el religioso te va a decir: ¿por qué llorás? ¿Por qué llorás? Si está Cristo. Eso te va a decir un religioso. Entonces siempre estamos tratando de esconder, de mostrar verdades a medias. Y con Dios es distinto. Con Dios, cuando yo me examino y sé cuáles son mis debilidades y las vivo como debilidades, Dios va a poder obrar en mí. Porque en 2 Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense cómo con Dios es todo distinto. Y muchas veces confundimos estas cosas. A veces las sabemos, pero cuando vamos a los hechos, las confundimos. Entonces, más me examino, más debilidades voy a encontrar en mi vida. Entonces, a veces vemos a Dios con una mentalidad de tienda de descuentos. A ver, les voy a explicar qué es esto. Buscamos avivamientos, buscamos sanidad, buscamos restauración, buscamos bendición financiera. Queremos obtener todo al menor tiempo y menor costo posible. Yo voy, busco esto, lo obtengo y chau. A otra cosa. Y estos son los tiempos que nos toca vivir. Son los tiempos muy light, porque como ahora todo es todo rápido, ¿entienden? Uno necesita calentar algo, va al microondas, pone, listo, calienta en 1 minuto, ya está. Y así todo. Entonces, vivimos esos tiempos. Entonces queremos ver a Dios y queremos ponerlo a Dios en un lugar de cuando vamos a una tienda y pedimos un descuento, vamos a buscar los descuentos. Vamos a buscar las cosas más baratas o que nos hagan descuentos. Entonces, con Dios no va eso. Con Dios no va. Dios bendíceme, porque quiero esto. Y le digo a Dios lo que quiero. Y ¿saben? Dios me mira y me dice: esto es lo que vos querés. Pero yo te voy a dar esto porque esto es tu necesidad.
Eso es lo que pasó con Jacob. Jacob fue a Dios porque él quería encontrarse con su hermano Esaú y no quería que lo mate. No quería que lo mate. Y que mate a su familia. Pero Dios le dijo, esto no es lo que vos necesitas. Lo que vos necesitas es tener un encuentro conmigo. No le dio la bendición que Jacob quería. Porque no necesitaba, él necesitaba otra cosa. Necesitaba ser cambiado, necesitaba ser transformado. Necesitaba una nueva vida, Jacob. No podía quedarse con esa vida que estaba viviendo hasta ese momento. Y Jacob vino a pedirle una cosa, y Dios, ¿qué hizo? Cerró el puño y le encajó un golpazo. Bien fuerte, tanto que lo descoyuntó. Y nunca más volvió a ser el mismo. Pero cuando se encontró con su hermano Esaú, ¿Esaú qué vio? Esaú no vio al antiguo Jacob, soberbio. No. Esaú vio al Jacob humilde. Otra cosa vio. ¿Entienden? Entonces, no vio al hombre que le había robado su primogenitura. Vio a su hermano. Vio a su hermano. ¿No? Abrazó a ese hermano. Lo abrazó. Lo abrazó. Entonces, Jacob quería una bendición, pero necesitaba otra cosa. Por eso al principio yo les dije, ¿qué querés? ¿O qué necesitas? Entonces, ahora mirándolo desde este lugar, desde lo que estamos aprendiendo, ¿qué le vas a pedir a Dios? ¿O qué estás necesitando que Dios te dé? Para que seas transformado, para que seas cambiado, para que ese antiguo o antigua quede atrás y venga lo nuevo de Dios. Entonces, necesito un cambio. La vida de Jacob es una vida, él dice, una vida muy dura, muy difícil vivió. En parte porque él la vivió, o sea, vivió la promesa, la palabra y el propósito que Dios le había dado en la carne. Tanto él como su familia, sus padres, su hermano. Porque trataron de ordenar su vida alrededor de la palabra, alrededor de la promesa, pero de acuerdo a la carne, no de acuerdo al espíritu. Entonces, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Qué es lo que vos necesitas? Quizás le estás pidiendo algo a Dios y Dios quizás no te lo está dando. Y si no te lo está dando, sería el momento de poder analizar por qué no me lo está dando. ¿Qué es lo que realmente necesito? Y Dios me quiere dar, y yo no sé, no lo busco, no lo entiendo. Pero hacete esta pregunta. 2 preguntas. ¿Qué clase de vida quiero vivir hoy en la tierra? Si soy hijo o soy hija, siempre vamos a partir de esa base, ¿no? Pero ¿qué clase de vida yo quiero vivir? ¿Quiero vivir en el reino o quiero vivir pasándola bien?
quiero vivir descansando, quiero vivir, no quiero tener problemas, no, ¿a qué voy a ir a la iglesia para tener más problemas? Ya bastante tengo afuera. ¿Entienden que está mal el enfoque? Está mal el enfoque. Que realmente no entendemos qué es lo que Dios quiere. Lo más que necesito en este momento es un encuentro con Dios. Conocerlo. Saber cómo me quiere bendecir. Porque me quiere bendecir. Me quiere dar lo mejor. Y ¿estoy dispuesto a que Dios haga el cambio? No es fácil, ya les digo. No es fácil. Porque un poco es lo que dice Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos estaban predicando el Evangelio. Estaban llevando la palabra. Y les pegaron una golpiza, pero tremenda. Casi los mataron. Entonces, no es un mensaje pum para arriba, como dijo el apóstol, pero es un mensaje correcto para mi vida. Correcto para un hijo de Dios. Es un mensaje donde yo debo definir mi vida. Porque eso me va a traer paz, pero me va a situar, me va a estabilizar. Entonces te dejo estas dos preguntas. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Y qué clase de vida necesitas? Porque vos me podés decir, ¿qué quiero? Y lo que vos quieras, quizás no es lo que Dios quiere. Quizás no es lo que Dios quiere. Entonces, te dejo esta reflexión en esta tarde. Les invito a que se pongan de pie a los que están aquí, vamos a orar y vamos a terminar. Pero les pido que reflexionen, porque es importante esto para nuestras vidas y es importante para lo que viene para adelante. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios hermoso, maravilloso, un Dios que siempre está atento a nosotros. Y Padre Santo, yo te pido que tú obres en nuestras vidas de acuerdo a nuestras necesidades, para que podamos ver tu mano de amor como la vio Jacob. Y hoy, Señor, delante de ti, nos podamos parar y